Cuando abrí el buzón aquella mañana, no imaginé que una simple carta cambiaría todo lo que creía seguro en mi vida. La hoja estaba arrugada, con la tinta aún fresca de un banco que no solía frecuentar, y las palabras que leí me hicieron sentir como si alguien hubiera arrancado un pedazo de mi corazón y lo hubiera puesto frente a mis ojos. Su pensión ha sido transferida a otra cuenta. Mi mano temblaba mientras sostenía la carta, y un silencio pesado llenó la cocina. El aroma del café recién hecho no lograba calmar el nudo en mi garganta. Miré a mi hija, Claudia, quien entró justo en ese momento para pedirme que le ayudara con la compra del mercado. Su sonrisa despreocupada y su voz alegre parecían tan lejanas de la noticia que acababa de recibir. «Mamá, ¿me pasas la lista?», preguntó, y yo me di cuenta de que en ese instante el mundo que creía compartido con mi hija había comenzado a resquebrajarse sin que yo lo notara. Cada movimiento suyo, cada tono de voz, comenzaba a tomar un nuevo significado, como si todo estuviera cargado de una intención que yo hasta ahora no había visto. No entendía cómo podía haber ocurrido algo así, cómo mi hija, la niña a la que había enseñado a cuidar de la familia, había tomado una decisión que me dejaba sin seguridad ni respeto, sin imaginar siquiera que yo ya había actuado antes de que ella siquiera pensara en tocar mi vida de esa manera. Durante años, mi rutina había sido sencilla, casi monótona, pero llena de pequeñas alegrías que me daban sentido. Cada mañana, me despertaba con el canto lejano de los pájaros y el aroma del pan recién horneado que compraba en la panadería de la esquina, donde todos ya me conocían y saludaban con una sonrisa amable. Mis días se dividían entre cuidar de mi hogar, preparar la comida y atender a Claudia cuando lo necesitaba. Habíamos compartido tardes de risas en la cocina, confesiones durante las caminatas por el vecindario y silencios llenos de complicidad mientras veíamos telenovelas antiguas. Mi esposo había fallecido hace años, y desde entonces, Claudia y yo éramos mi pequeño mundo. Cada gesto de ella me hacía sentir orgullosa. Sus logros eran mis victorias, y sus lágrimas, mis penas. Pero había una sensación que yo había aprendido a manejar: la necesidad de protegerme, de guardar secretos que solo yo conocía, porque sabía que el corazón humano es frágil y que incluso las personas más cercanas pueden actuar movidas por la ambición, el miedo o la desesperación. Nunca imaginé que ese día llegaría a comprobarlo de la manera más cruel, en un simple sobre con unas palabras que alteraron la estabilidad de toda mi vida. Los primeros indicios comenzaron semanas antes, pequeños detalles que yo traté de ignorar. Claudia llegaba tarde a casa sin explicaciones claras, revisaba mi teléfono con curiosidad disfrazada de preocupación y mencionaba casualmente temas de dinero que antes nunca habían sido parte de nuestras conversaciones. Cada vez que le preguntaba directamente, su risa nerviosa y sus evasivas parecían normales, pero algo en la manera en que desviaba la mirada me hacía fruncir el ceño. Una tarde, mientras preparábamos juntas la cena, noté que había revisado documentos que yo guardaba con celo en un cajón, algo que nunca había hecho. La presión en mi pecho aumentaba, pero trataba de convencerme de que estaba paranoica, de que no había motivo real para sospechar de mi propia hija. Sin embargo, la sensación de que algo no estaba bien crecía como una sombra silenciosa, una intranquilidad que impregnaba cada rincón de la casa. Sentía que cada gesto inocente podía ser de una intención oculta, que cada palabra amable podía ser una máscara de la traición que aún no se revelaba. Finalmente, la verdad se abrió paso, brutal y clara. Claudia me llamó una tarde, con una mezcla de orgullo y ansiedad en la voz, para anunciarme que había tomado posesión de mi pensión y que ya no tendría que depender de mí para el resto de mi vida. La frase golpeó mi corazón con fuerza. El orgullo en su voz contrastaba con la traición de sus acciones. Intenté mantener la calma, respirar y preguntarle cómo había llegado a tomar esa decisión, pero sus respuestas fueron evasivas, justificadas por la necesidad de organizar mi futuro, sin entender que mi futuro no era suyo para manejar. Cada palabra era un golpe, cada silencio suyo, una herida que sangraba lentamente. La casa, que había sido nuestro refugio compartido,
Se sentía ahora como un escenario de juicio donde yo era la víctima de quien más confiaba. Fue en ese momento, mientras su mirada buscaba aprobación en la mía, que me di cuenta de algo crucial. Había tomado medidas antes de que esto ocurriera. Había cambiado el testamento discretamente, asegurando que mi patrimonio quedara protegido. Esa realización me dio un extraño alivio, y al mismo tiempo un dolor profundo, porque confirmaba que incluso los vínculos más cercanos pueden ser frágiles ante la ambición y la falta de comunicación. La tarde en que comprendí que mi hija había cruzado una línea invisible, decidí que no podía quedarme inmóvil. Sentada en la sala, con la luz del sol colándose por las cortinas, repasaba mentalmente cada paso que había dado en secreto para proteger mi vida. Cambiar el testamento no había sido fácil. Fue un proceso silencioso, hecho entre visitas al notario y revisiones de documentos, todo mientras mantenía la apariencia de una madre confiada y despreocupada. Sentí una mezcla extraña de poder y tristeza. Poder porque había tomado control de lo que era mío. Tristeza porque mi propia sangre no entendía ni respetaba mi esfuerzo. Claudia entraba y salía de la cocina con naturalidad, hablando de planes futuros, mientras yo la observaba con ojos atentos, buscando cualquier indicio de remordimiento, de duda, de conciencia. Nada de eso aparecía. Su actitud seguía siendo despreocupada, como si mi vida financiera le perteneciera por derecho. El aire estaba cargado de una tensión invisible, y cada gesto suyo parecía subrayar la distancia que se había abierto entre nosotras. Decidí enfrentar la situación de manera directa, pero sin confrontación inmediata. Empecé a documentar todo, revisando estados de cuenta y conversaciones, anotando fechas, horas y actitudes. Mientras lo hacía, recordaba momentos de la infancia de Claudia, su risa en el parque, sus lágrimas en la primera desilusión amorosa, y sentía cómo el amor maternal se mezclaba con la decepción. Era un dolor complejo, que no podía simplificarse en enojo o tristeza. Era un dolor de traición, de sorpresa, de tener que reconocer que la persona que más confiaba en el mundo podía actuar sin ética ni consideración. Esa tarde, mientras el reloj marcaba las horas con un tic-tac insistente, entendí que debía prepararme para una conversación inevitable, pero primero necesitaba claridad y compostura. No quería que el dolor nublara mis decisiones. Debía mantenerme firme, digna, y proteger lo que me correspondía, sin perder la humanidad que me definía. Al día siguiente, invité a Claudia a sentarse conmigo en la sala. Su expresión era despreocupada, como si no comprendiera la gravedad del asunto. Con voz calmada, le expliqué que había sabido de la transferencia de mi pensión y que entendía sus intenciones, aunque no podía aceptar que actuara de esa manera. Su reacción fue una mezcla de sorpresa y molestia. No esperaba que yo supiera nada, y menos que hubiera anticipado sus movimientos. Intentó justificarse, hablar de la necesidad de organizar su vida y de ayudarme, con un tono que pretendía ser comprensivo, pero que sonaba hueco. Mientras la escuchaba, noté cada microgesto, el apretar de sus manos, la rigidez de sus hombros, la rapidez de su respiración. Todo eso confirmaba que había sido descubierta, que la máscara de seguridad se estaba resquebrajando lentamente. En mi interior, sentí una mezcla de tristeza y resignación. No era solo un tema de dinero, sino de confianza rota, de la certeza de que nuestra relación había cambiado irrevocablemente. Fue entonces que tomé una decisión consciente. No permitiría que el resentimiento guiara mis acciones. Con calma, le expliqué que, aunque entendía su necesidad de independencia, había límites que no podían cruzarse, y que mis decisiones financieras eran mías, no un juego para experimentar. Le conté, por primera vez, sobre el cambio en el testamento, su efecto y su propósito, de manera que comprendiera que yo siempre había actuado con previsión, con cuidado, con amor propio, pero también con consideración hacia ella. La conversación fue larga, llena de silencios, de suspiros, de momentos en que ninguna palabra era suficiente. Aún así, algo cambió en el aire, un reconocimiento silencioso de que había una línea
que no debía haberse cruzado. Mientras la veía marcharse esa tarde, con pasos que sonaban más pesados que antes, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que nuestra relación no volvería a ser la misma, pero también entendía que había protegido lo más importante, mi dignidad, mi seguridad y mi derecho a decidir sobre mi vida. Pasaron los días, y la tensión entre nosotras se volvió casi palpable en cada encuentro. Claudia empezaba a mostrarse más cautelosa, midiendo sus palabras, evitando ciertos temas, como si sintiera que yo había adquirido una fuerza silenciosa que antes no tenía. Yo, por mi parte, mantenía la calma, observando cada gesto, cada sonrisa fingida, cada intento de acercamiento que ya no lograba conmoverme como antes. La cocina, que antes había sido un espacio de complicidad y risas, ahora era un campo minado de miradas y silencios incómodos. El aroma del pan horneado ya no despertaba la calidez de otros tiempos, sino un recordatorio de lo que se había perdido. Entretanto, yo seguía con mi rutina: preparar el desayuno, ordenar la casa, atender a pequeñas visitas vecinas y organizar mis papeles. Cada acción se había vuelto un acto consciente de autoafirmación, de recordarme a mí misma que aún tenía control sobre mi vida. Cada vez que Claudia intentaba insinuar planes conjuntos, yo escuchaba, asentía, pero sentía que nuestra relación se había transformado en un juego de precauciones, donde cada palabra debía ser medida y cada acción evaluada. Una tarde, mientras organizaba los documentos legales en mi escritorio, noté algo que me hizo fruncir el ceño. Había cambios recientes en su cuenta bancaria, transferencias y movimientos que no tenían sentido. Un hilo de sospecha se deslizó de nuevo en mi mente. Aunque había protegido el testamento, esto indicaba que su interés por mis recursos no había desaparecido. Decidí investigar un poco más, sin prisas, sin apresurarme, porque sabía que la paciencia me daría ventaja. Revisé recibos, estados de cuenta antiguos y conversaciones que habían quedado registradas en mensajes y correos. Cada hallazgo era una pieza de un rompecabezas que empezaba a formar un retrato más claro de sus intenciones. La frustración se mezclaba con tristeza, no por el dinero en sí, sino por la constancia de su comportamiento, la persistencia con la que buscaba apropiarse de lo que no le correspondía. La sensación era como caminar sobre cristales. Cada paso requería cuidado, pero inevitablemente sentía pequeñas cortadas en mi confianza y en mi corazón. Finalmente, decidí que era hora de enfrentar la situación de manera definitiva. Preparé un encuentro con Claudia, sin testigos, en la sala donde tantas veces habíamos compartido confidencias y secretos. Su llegada fue habitual, una sonrisa que pretendía ser cálida, pasos ligeros, tono despreocupado. Pero yo estaba lista, mi voz, calmada y firme, llevaba el peso de la verdad que estaba a punto de desplegar. Le expliqué, de manera pausada, todo lo que había descubierto, cada movimiento indebido, cada intento de manipulación, cada mentira disfrazada de preocupación. Su reacción fue inmediata: sorpresa, enojo contenido, y finalmente, un atisbo de arrepentimiento que intentó ocultar tras palabras defensivas. Mientras hablábamos, el silencio de la casa amplificaba cada frase, cada pausa, y yo sentía la fuerza de mis decisiones, la claridad de haber protegido lo que era mío, y al mismo tiempo, el dolor inevitable de ver cómo mi hija se enfrentaba a las consecuencias de sus actos. Al concluir la conversación, un aire distinto llenó la habitación. Claudia, aunque herida en su orgullo, parecía reconocer que había ido demasiado lejos. Yo, por mi parte, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio por haber dejado claras mis fronteras, por haber protegido mi patrimonio, y tristeza por la distancia que ahora se había establecido entre nosotras. Comprendí que el amor maternal no siempre es suficiente para detener la ambición o la imprudencia, y que a veces la lección más dura se aprende en silencio, a través de la firmeza y la dignidad. Mientras la veía salir por la puerta, con pasos lentos y medidos, entendí que nuestra relación no volvería a ser la misma, pero que había salvaguardado lo más importante: mi seguridad, mi autonomía y la certeza de que mis decisiones eran respetadas, aunque doliera. Con el paso de las semanas, la noticia de lo ocurrido comenzó a filtrarse entre familiares y vecinos, y poco a poco la verdad salió a la luz.
Algunos conocidos me miraban con sorpresa y compasión, otros con curiosidad y juicio silencioso. Claudia intentó explicar su versión, pero las inconsistencias en sus palabras eran evidentes para todos quienes conocían nuestra historia. La sensación de que la comunidad, incluso sin intervenir directamente, reconocía mi derecho y mi prudencia me dio una fuerza inesperada. Las conversaciones con amigas y vecinas eran un apoyo silencioso. Algunas me traían café mientras escuchaban con atención mis relatos. Otras compartían experiencias similares que me hacían sentir menos sola. La transparencia con la que enfrenté la situación convirtió la traición en una lección colectiva sobre respeto y límites familiares. Cada encuentro, cada palabra dicha por otros, reforzaba que había actuado con integridad, sin humillar, sin castigar, sino simplemente defendiendo mi dignidad. Claudia, por su parte, empezó a sentir las consecuencias sociales de sus actos. Su círculo cercano comenzó a mirarla de otra manera, cuestionando su comportamiento y su ética. Sus intentos de mantener una imagen positiva se encontraron con la realidad. Había traspasado la confianza de quien más le había dado. Cada reunión familiar se volvió incómoda. Cada saludo venía cargado de tensión. Yo, en cambio, mantuve una postura calmada, sin necesidad de comentarios hirientes ni reproches continuos. Mi objetivo no era humillarla públicamente, sino que entendiera que las acciones tienen consecuencias. La justicia, pensé, no siempre se trata de castigo. A veces es simplemente la exposición de la verdad y la aceptación de la responsabilidad. Mientras veía cómo ella enfrentaba sus errores, sentí una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por la ruptura de nuestro vínculo, y alivio por haber actuado con previsión y justicia, sin perder mi humanidad. Durante este periodo, también descubrí pequeñas muestras de arrepentimiento en Claudia, gestos sutiles que revelaban su incomodidad y conciencia de la magnitud de su acción. Ya no podía ignorar esos indicios, miradas evasivas, silencios prolongados, pequeñas excusas que trataban de justificar lo injustificable. Aunque su comportamiento no borraba lo ocurrido, sí señalaba que estaba empezando a comprender el daño que había causado. Esto me permitió acercarme con prudencia, recordándole, sin palabras hirientes, que las decisiones tienen repercusiones y que el respeto y la confianza deben ganarse día a día. La tensión se fue suavizando lentamente, como un río que, aunque turbulento, encuentra su cauce con paciencia y tiempo. Cada interacción se volvió un ejercicio de firmeza equilibrada con empatía, una forma de enseñar sin humillar, de guiar sin someter, y de proteger mi propia paz sin perder la capacidad de ver el aprendizaje en los errores ajenos. Finalmente, después de varias semanas, la situación comenzó a estabilizarse. La comunidad reconoció mi postura serena y clara, y Claudia comenzó a asumir responsabilidades, tanto legales como personales. Nuestra relación, aunque marcada por la distancia emocional, empezó a encontrar un nuevo equilibrio basado en respeto y límites definidos. Aprendí que, a veces, la justicia no requiere gritos ni confrontaciones dramáticas, sino firmeza, previsión y la capacidad de mantener la dignidad frente a la traición. Mientras organizaba nuevamente mis documentos y retomaba mi rutina, sentí que una carga se había levantado de mis hombros. La vida continuaba, con cicatrices visibles pero con un aprendizaje profundo sobre confianza, límites y la necesidad de protegerse, incluso de quienes más amamos. La experiencia me dejó una lección clara. El respeto y la previsión son formas de amor tanto hacia uno mismo como hacia los demás, y que la dignidad nunca debe negociarse, ni siquiera por sangre. Con el tiempo, comprendí que sanar la herida no solo implicaba proteger mis bienes, sino también reconstruir mi mundo interior. Comencé a enfocarme en mi rutina diaria, en los pequeños placeres que me habían dado alegría antes de que todo esto ocurriera. Preparar mi café por la mañana, escuchar la radio mientras doblaba la ropa, cuidar las plantas en el balcón que habían florecido año tras año con mi atención paciente. Cada acción se convirtió en un recordatorio de que mi vida continuaba, que mi valor no dependía de la traición de alguien más. Claudia todavía rondaba mi vida,
a veces buscando acercarse, otras evitando mirarme. Yo respondía con firmeza y calma, estableciendo límites claros, pero sin cerrar la puerta a la posibilidad de reconciliación. Aprendí que la fuerza no siempre se manifiesta en confrontación, sino en la capacidad de mantener la serenidad frente al dolor y la injusticia. Un día, mientras revisaba viejas fotos familiares, me detuve en una imagen de Claudia niña, su sonrisa inocente, su mirada confiada, y sentí un nudo en la garganta. Recordé las tardes de juegos, los cuentos que le leía antes de dormir, y entendí que, aunque la traición había marcado nuestra relación, los recuerdos compartidos seguían vivos. Decidí que no quería que la amargura consumiera mis días, que debía proteger no solo mis bienes, sino también mi corazón. Esa misma tarde, hablé con Claudia de manera más abierta, compartiendo mis sentimientos, explicándole cómo sus acciones me habían afectado, pero también dejando espacio para que ella expresara arrepentimiento. La conversación fue difícil, cargada de silencios y emociones contenidas, pero terminó con un acuerdo tácito de respeto y consideración mutua. Sentí que, aunque nuestra relación no volvería a ser igual, había dado un paso hacia un entendimiento más maduro y consciente. Mientras Claudia asumía lentamente las consecuencias de sus actos, comencé a recibir gestos inesperados de apoyo de otros familiares y vecinos. Sus mensajes, sus visitas, incluso los pequeños detalles de reconocimiento y cariño, me recordaban que la vida sigue, que la bondad y la comprensión existen incluso cuando uno se siente traicionado. Esto reforzó mi sensación de estabilidad. Comprendí que el verdadero poder reside en mantener la dignidad y la coherencia de nuestras acciones, y que la paz interior no depende de que los demás nos otorguen justicia, sino de cómo nos respetamos a nosotros mismos. Cada conversación, cada gesto amable, cada momento de introspección se convirtió en un ladrillo en la reconstrucción de mi confianza y mi autoestima. Finalmente, después de meses de tensión y reflexión, empecé a sentir una serenidad profunda. Había establecido límites claros, protegido mi patrimonio y aprendido que la traición, aunque dolorosa, no tenía por qué definir mi vida. Claudia comenzó a entender la importancia del respeto y la confianza, y aunque aún existía distancia, nuestro vínculo se reconstruía de manera más consciente y equilibrada. Yo, por mi parte, retomé proyectos que había dejado de lado, disfruté de mi independencia y me permití momentos de alegría sin culpa. Aprendí que la vida continúa, que la dignidad y el autocuidado son fundamentales, y que incluso en las relaciones más cercanas, la prudencia y la previsión son formas de amor hacia uno mismo. Cada día se convirtió en un testimonio silencioso de resiliencia, de fuerza y de la capacidad de transformar la traición en lecciones valiosas para la vida. Con el tiempo, lo que había ocurrido entre Claudia y yo se volvió conocido más allá de nuestra casa. Familiares, vecinos y conocidos empezaron a enterarse de la transferencia indebida de mi pensión y de la forma discreta en que yo había protegido mis bienes mediante el cambio de testamento. Algunos me miraban con admiración silenciosa, otros con sorpresa, y unos pocos con críticas que resultaban más por desconocimiento que por malicia. Sin embargo, lo más notable fue cómo la verdad, contada con calma y claridad, comenzó a colocar a cada uno en su lugar. Yo como la madre previsora y digna, y Claudia enfrentando la consecuencia natural de sus actos. Las conversaciones en la comunidad cambiaron de murmullos curiosos a reflexiones sobre respeto y límites familiares, y eso me dio un sentimiento de justicia sin necesidad de humillar a nadie. Era como si la realidad misma se hubiera encargado de equilibrar la balanza. Claudia, por su parte, no tardó en notar cómo su reputación se veía afectada. Amigos y familiares empezaron a cuestionar sus decisiones, y su imagen de hija ejemplar comenzó a desmoronarse frente a quienes antes la admiraban. Sus explicaciones, justificadas con palabras bien ensayadas, ya no tenían el mismo efecto. Las personas a su alrededor percibían la diferencia entre intención y acción, entre lo que se dice y lo que se hace. Cada reunión familiar se volvió un espacio cargado de prudencia,
donde los silencios hablaban más que cualquier discurso. Yo mantenía mi postura digna y tranquila, escuchando sin intervenir de manera hiriente, dejando que el efecto natural de la verdad hiciera su trabajo. Aprendí que la justicia no siempre requiere castigo directo. A veces basta con exponer la verdad y permitir que las consecuencias surjan de manera natural y justa. Al ver cómo Claudia enfrentaba estas consecuencias, sentí una mezcla de emociones complejas. Había tristeza por la distancia creciente entre nosotras y por la ruptura de la confianza, pero también un profundo alivio al constatar que la previsión y la firmeza habían sido mis aliados. No hubo gritos ni peleas públicas. Todo se manejó con discreción y respeto, mostrando que la autoridad y la dignidad no necesitan demostraciones dramáticas. Mi enfoque permaneció en mantener la calma, cuidar de mi bienestar y proteger lo que me pertenecía. Cada gesto de arrepentimiento o incomodidad que percibía en Claudia era un recordatorio de que la verdad, cuando se enfrenta con integridad, tiene un efecto silencioso pero poderoso. Con el tiempo, la comunidad misma comenzó a reconocer la lección implícita en nuestra historia. Familias y amigos comentaban, de manera respetuosa, sobre la importancia de respetar los límites y la autonomía de los padres, y sobre cómo las decisiones responsables construyen la confianza y la dignidad. Esta percepción colectiva no solo reforzó mi sensación de justicia, sino que también abrió un espacio para que Claudia comenzara a asumir sus errores de manera más consciente y madura. Yo, por mi parte, sentí que la exposición natural de la verdad y la firmeza de mis decisiones me habían otorgado una paz inesperada. La experiencia me enseñó que, aunque la traición duele, enfrentarla con integridad y prudencia transforma la experiencia en una oportunidad de aprendizaje y crecimiento para todos los involucrados.